Mi nuera dejó a su hija conmigo y luego desapareció. 10 años después, volvió y me demandó en el tribunal. Yo coloqué en silencio un sobre sellado frente al juez. Él lo abrió, frunció el ceño sorprendido y preguntó: ¿Ella sabe esta verdad? Yo solo sonreí y asentí, y esperé el momento para destapar todo. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. En ese instante, la sala entera contuvo la respiración. Se escucharon murmullos de la gente sentada detrás. Miradas curiosas se clavaron en mí y en Alicia. Algunos se preguntaban qué había dentro del sobre. Otros empezaban a hacer conjeturas. Yo solo me fijaba en la expresión de Alicia. Su cara se puso pálida, los labios apretados, pero sabía que todavía no podía imaginar lo que se venía. Ella solo percibía que algo andaba mal, como una tormenta que se acercaba en silencio. Bajé la vista hacia Lily, mi nieta, que estaba a mi lado, con sus manitas aferradas al borde de la silla y los ojos grandes llenos de preocupación. La niña apenas tenía 10 años, pero su mirada parecía mucho más madura, como si ya entendiera algo de la dureza de la vida. Puse mi mano sobre su hombro, apretando suavemente para tranquilizarla, aunque yo misma sentía el corazón encogido. Al verla, no pude evitar recordar todo, esos 10 años eternos, los días en que pensé que no lograría seguir adelante. Ese momento me devolvió al pasado, al día en que en nuestra familia todo brillaba como el sol de México. Mi hijo, Naran Vargas, en ese entonces era un empresario exitoso, alguien que toda la ciudad de Oaxaca admiraba. Tenía una sonrisa luminosa, de esas que hacían olvidar cualquier tristeza. La empresa exportadora de café de Naran estaba en su mejor momento, con contratos jugosos hasta Estados Unidos. El dinero entraba a raudales, y yo, una madre viuda, solo podía mirar de lejos a mi hijo ascender, con el corazón lleno de orgullo. Naran se casó con Alicia, una joven hermosa de cabello negro largo y brillante, con una mirada aguda. Yo solía pensar que ella era un regalo del cielo para mi hijo, la esposa perfecta para una familia que parecía inquebrantable. Alicia vivía como una princesa. Todos los días vestía ropa de marca, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, cosas que yo, una mujer trabajadora de toda la vida, solo podía ver desde un escaparate. Usaba joyas de oro, conducía autos relucientes y se perdía en fiestas lujosas con la élite. Yo no la juzgaba, pensaba que si mi hijo podía darle esa vida, que la disfrutara. Pero me equivoqué. No supe ver que, bajo esa fachada brillante, Alicia no tenía corazón para la familia, solo ambición por el dinero. Y entonces, como una tormenta inesperada, todo se derrumbó. Una noche, Naran llegó a casa con el rostro desencajado y los ojos apagados. Me contó que su socio más grande, un gringo en el que confiaba, lo había estafado, robándole todo y desapareciendo. El contrato se vino abajo, la empresa quedó en ruinas y una ola de deudas enormes lo aplastó. El banco embargó la casa, los amigos se alejaron y quienes antes lo adulaban, ahora solo murmuraban a sus espaldas. Todavía recuerdo esa noche en que abracé a mi hijo mientras él se desplomaba en el sillón, con las manos tapándose la cara, murmurando: «Mamá, fracasé, ya no me queda nada». Yo solo lo sostuve, con lágrimas cayendo en silencio, pero dentro de mí sabía que lo peor aún estaba por llegar. Naran no pudo soportar el golpe. Ese muchacho, el más fuerte que yo había conocido, empezó a venirse abajo. No aceptaba haberlo perdido todo, ni se atrevía a buscar un nuevo trabajo por miedo a que lo volvieran a engañar. Yo lo veía apagarse poco a poco, como un árbol al que le drenan la savia. Empezó a beber botellas de tequila barato amontonadas en la esquina de la sala. Por las noches lo escuchaba gritar en su cuarto, romper cosas, y el corazón se me partía. Pero lo que más me dolía era Alicia, la esposa en la que yo había creído que sería un apoyo para mi hijo. Alicia cambió. Ya no miraba a Naran con amor, sino con desprecio, con palabras venenosas cada vez que hablaba. «Eres un fracasado», la oí gritar en medio de una pelea, la voz filosa como un cuchillo. «¿Crees que me casé contigo para vivir así?». Yo estaba detrás de la puerta, escuchando cada palabra, y sentía como si me apretaran el corazón con una mano invisible. Quise entrar, quise darle una cachetada para que reaccionara, pero no pude.
Me quedé parada ahí, impotente, viendo cómo mi familia se desmoronaba pedazo a pedazo. Las discusiones se hicieron más violentas. Alicia pedía dinero para ir de compras, para seguir en sus fiestas lujosas, pero Narán ya no tenía nada que darle. Lo vi tratar de explicarse, pedirle perdón, pero ella no escuchaba. Solo gritaba, solo reclamaba, hasta que todo explotó. Esa noche los gritos de Alicia me quedaron retumbando en la cabeza, como una daga clavándose en el pecho. No puedo vivir ni un día más con un fracasado, chilló, con un tono helado, lleno de desprecio. Yo estaba afuera de la sala, sin atreverme a entrar. Solo escuchaba los golpes de la ropa arrojada, el sonido de una maleta arrastrándose por el piso de madera. Alicia, con el cabello despeinado y los ojos enrojecidos, tiró sobre la mesa un documento de divorcio ya firmado, justo al lado de la cuna donde Lilia dormía. La niña, que apenas tenía 3 meses, rompió a llorar, sollozos que desgarraban el silencio de la casa. Yo quise detener a Alicia, no porque aún la apreciara, sino porque no podía creer que una madre abandonara así a su hija. Pero ella ni volteó. Tomó la maleta, cruzó la puerta y desapareció en la oscuridad sin decir adiós. Entré al cuarto, con los pies pesados como plomo. Narán estaba desplomado en la silla, con la cabeza entre las manos, los hombros temblando. No dijo nada, solo miraba el papel de divorcio sobre la mesa, con una mirada vacía, como quien pierde el mundo entero. Yo quise abrazarlo, buscar palabras de consuelo, pero tenía la garganta cerrada. El llanto de Lilia me sacó de mi aturdimiento. La cuna se sacudía con cada sollozo, como si la niña también sintiera el abandono cruel de su madre. La levanté, la apreté contra mi pecho, le acaricié la espalda mientras mis lágrimas caían. «No llores, mi amor, aquí está tu abuela», susurré, aunque ni yo sabía cómo iba a enfrentar lo que venía. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos entraron por la ventana, llamé a los padres de Alicia, los señores Morales. Tenía la esperanza, aunque fuera mínima, de que quisieran ver por su nieta, pero la voz de la señora Morales fue un bloque de hielo. «Ese es asunto suyo, nosotros no la vamos a criar». Me quedé helada, con el auricular en la mano, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada en la cara. Quise gritar, preguntarles cómo podían ser tan crueles, pero solo colgué y me dejé caer en la silla, mirando a Lilia dormida en la cuna, sus ojitos todavía hinchados, las pestañas húmedas. En ese instante supe que no me quedaba más opción. Yo tendría que convertirme en la madre que Lilia ya no tenía, aunque eso significara sacrificarlo todo. Desde entonces, mi vida se trastornó por completo. Yo, una mujer de más de 50 años, que pensaba que el resto de mis días serían tranquilos junto a mis nietos, ahora tenía que esforzarme para cuidar tanto de Lilia como de Narán. Mi hijo, que alguna vez fue un hombre fuerte y lleno de ambiciones, se había convertido en una sombra. Narán se hundía en el alcohol, con botellas de tequila barato amontonadas en la esquina de la casa. Había noches en que lo escuchaba gritar en su cuarto, rompiendo cosas, como si descargara todo su dolor contra sí mismo. «Mamá, ya no tengo nada», murmuró una vez, borracho, con la voz quebrada. Yo solo podía quedarme a su lado, tomarle la mano e intentar sacarlo de la oscuridad, aunque cada vez que lo hacía sentía que estaba perdiendo la batalla. Lilia, esa pequeña, se convirtió en la única luz dentro de la casa sombría. Pero cuidar a un recién nacido no era nada fácil, sobre todo para alguien como yo, que ya había perdido la costumbre de cambiar pañales, preparar biberones o desvelarse arrullando a un bebé. Hubo noches en que cargaba a Lilia por el patio, cantándole nanas mientras las lágrimas me corrían por el rostro. Su llanto se mezclaba con los gritos de Narán dentro de la casa, y yo solo apretaba los dientes, repitiéndome que debía ser fuerte. No podía rendirme, no podía permitir que Lilia creciera en un hogar roto una vez más. Doña Santiago, la vecina viuda que vivía al lado, fue quien me rescató de mis días más oscuros. Era mayor que yo por unos años, con un rostro bondadoso pero lleno de arrugas marcadas por la vida. Cada vez que me veía agotada, corría a mi casa, tomaba a Lilia en brazos y le cantaba canciones folclóricas mexicanas con una voz cálida y profunda.
Descanse un poquito, Rosa, me decía, mientras sus manos delgadas daban suaves palmaditas en la espalda de la niña. Cocinaba atoles, limpiaba el desorden de la casa y a veces solo se sentaba a escucharme desahogarme. La criatura no tiene la culpa, Rosa. Usted tiene que ser fuerte por ella, me repetía, y yo asentía, aunque el corazón siguiera pesado. Una tarde, cuando Lilia acababa de quedarse dormida, me senté a la mesa de la cocina y miré el montón de papeles legales. Decidí iniciar los trámites para convertirme en la tutora legal de Lilia. No quería que nadie, ni siquiera Alicia ni su familia, pudiera regresar a arrebatarme a la niña. Fui al juzgado local, esperé horas en la fila y firmé cada documento con la mano temblorosa. El empleado me miró con compasión. ¿Está segura, señora? Criar a un niño no es nada sencillo. Yo sonreí con tristeza. No tengo otra opción. Esa niña es mi mundo entero. Y entendí que, desde ese momento, no solo sería la abuela, también sería la madre de Lilia. Pero Narán, mi hijo, se hundía cada vez más. Había noches en que bebía tanto que estuvo a punto de golpearme. «No se meta, mamá. No necesito que nadie me tenga lástima», me gritó con los ojos rojos y la botella apretada en la mano. Yo me quedaba firme, sin miedo, aunque por dentro sentía que el corazón se me partía. Ya no reconocía a mi propio hijo, el hombre que alguna vez me hizo sentir orgullosa, el que levantó un imperio cafetalero, ahora no era más que un cuerpo vacío. Llamé a un psicólogo, un hombre de mediana edad llamado Dr. Gómez, para que viniera a la casa. Pasaba horas con Narán, escuchándolo, intentando sacarlo del abismo. «Señora Vargas, él necesita tiempo», me dijo después de una de las sesiones, «pero sobre todo, necesita saber que aún tiene un motivo para seguir viviendo». Miré por la ventana y vi a Lilia dormida en la cuna, y supe que ella era ese motivo. En esos días, yo vivía como una soldado en el campo de batalla. Cada mañana me levantaba a las 5, preparaba la leche para Lilia, le cambiaba el pañal y salía corriendo al mercado a comprar verduras para cocinar para toda la familia. Lavaba la ropa, limpiaba la casa y trataba de mantener el lugar en pie. Pero cada vez que miraba los ojos claros de Lilia, veía una chispa de esperanza. La niña empezaba a sonreír, y esas primeras sonrisas me derretían el corazón. «Abuela», me decía a mí misma, «tienes que lograrlo. Por ella». Y apretaba los dientes. Seguía adelante, aunque a veces lo único que quería era derrumbarme y llorar hasta no tener más lágrimas. Una noche, cuando Lilia por fin se quedó dormida después de horas de llanto, me senté en el sillón mirando al patio. La luz de la luna iluminaba el viejo cactus frente a la casa y recordé a mi madre, la mujer que me crió en la pobreza. «Tienes que ser fuerte, Rosa», solía decirme. «La vida nunca será fácil, pero debes pelear por quienes amas». Cerré el puño y me prometí que no dejaría que Lilia creciera sin cariño. Aunque Alicia la había abandonado, aunque Narán estaba perdiendo el control, yo no iba a permitir que esta familia se rompiera otra vez. Una mañana, antes de que saliera el sol, llevé a Lilia al centro de salud local. Tenía apenas 3 años, yacía acurrucada en mis brazos, con las mejillas rosadas pero la respiración débil. Trataba de mantener la calma, pero dentro de mí crecía una corazonada oscura. El doctor López, un hombre mayor con lentes gruesos, puso el estetoscopio sobre el pecho de Lilia. Frunció el ceño, luego me miró y su voz bajó. «Señora Vargas, el corazón de la niña tiene un problema. No estoy seguro, pero debería llevarla al Hospital Infantil en Ciudad de México para un chequeo más detallado». Asentí, con la boca seca, abrazando a Lilia con fuerza como si alguien pudiera arrebatármela. En el camino de regreso no dije palabra, solo la apreté contra mi pecho, con la sensación de que el mundo volvía a desmoronarse. El viaje a Ciudad de México fue largo y lleno de angustia. Sentada en el autobús, con Lilia dormida sobre mis piernas, yo miraba por la ventana con la mente hecha un nudo. En el hospital, después de horas de espera y pruebas interminables, la jefa de pediatría, una mujer de moño alto y mirada seria, me llamó a su oficina. «Señora Vargas», dijo,
con voz suave pero pesada. Su nieta tiene una cardiopatía congénita. Si no recibe cirugía y cuidados especiales, temo que no sobrevivirá. Me quedé helada, como si me hubieran dado un golpe en el pecho. La doctora me entregó el papel con el diagnóstico y lo firmé con la mano temblorosa, tanto que la firma parecía hecha por una niña. Cuando abracé a Lilia, sentí los latidos débiles de su corazón y el mío se desgarró. Ya había perdido demasiado. A mi esposo, los días tranquilos, y ahora mi nieta, la única luz que me quedaba, estaba frente a la línea de la vida y la muerte. De vuelta en casa, me senté en la mesa de la cocina, frente a Narán. Mi hijo se veía como una sombra, con los ojos hundidos y el cabello desordenado. Le conté todo con la voz temblorosa. Narán, la niña tiene una enfermedad del corazón. El doctor dijo que necesita cirugía, pero no tengo suficiente dinero. Me detuve, a punto de llorar. Narán dejó caer la cabeza sobre la mesa, tapándose el rostro con las manos, los ojos enrojecidos. Fue la primera vez en meses, después de tanto alcohol, que lo vi lúcido. Me miró, y en un susurro, como hablando consigo mismo, dijo: «Ella me necesita. Mamá, no puedo seguir así». Le tomé la mano, la apreté fuerte, como queriendo pasarle toda mi fuerza. En ese instante vi un destello en los ojos de Narán, el brillo del hombre del que alguna vez estuve orgullosa. Desde ese día, Narán empezó a cambiar, redujo el alcohol, aunque no fue fácil. Había noches en que lo escuchaba luchar en su cuarto, romper cosas, gritar como un animal herido. «Mamá, no aguanto más», gritó una vez en una recaída, mientras la botella de tequila se hacía pedazos en el piso. Corrí a abrazarlo, aunque él me empujaba. «Narán, tienes que ser fuerte», le dije con la voz entrecortada. «Por Lilia, ella solo nos tiene a nosotros». Me miró y después se desplomó llorando como un niño. Lo abracé, mis lágrimas cayeron sobre su cabello, pero sabía que, aunque dolía, ese era el primer paso para que volviera a encontrarse consigo mismo. Decidí llevar a Narán con un psicólogo en Guadalajara, a más de 3 horas en coche desde la casa. El doctor Ramírez, un hombre tranquilo con una voz cálida, especializado en casos de trauma psicológico. Se reunía con Narán cada semana, escuchando con paciencia sus fracasos, sus miedos y hasta la vergüenza de haberlo perdido todo. «Señora Vargas», me dijo después de una sesión, «él está aprendiendo a enfrentarse a la realidad, pero lo más importante es que necesita un propósito de vida. Lilia es esa razón». Asentí, agradecida en silencio, aunque también llena de preocupación. Sabía que el camino no sería fácil, pero mientras Narán no se rindiera, yo haría todo lo posible para apoyarlo. Una noche, justo después de dormir a Lilia, vi a Narán sentado en la mesa de la cocina con el viejo cuaderno donde solía anotar planes de negocio. Hacía mucho que no lo veía tocar ese cuaderno. Escribía algo, con el rostro concentrado, como si buscara reencontrarse consigo mismo. «Mamá», dijo sin levantar la vista, «creo que puedo empezar de nuevo. No por mí, sino por ella». Me senté a su lado, observando en silencio los garabatos. Narán me habló de la idea de reabrir una pequeña empresa de café, no para exportar como antes, sino para trabajar con tostadores locales. Asentí, aunque en el fondo sabía que ese camino estaría lleno de dificultades. Vi a Narán enviarle un correo a don Álvaro Méndez, un viejo socio del negocio del café. Recordaba a Álvaro, un hombre bondadoso que había quebrado años atrás y a quien Narán había ayudado a levantarse. «Espero que él me dé una oportunidad», dijo Narán con voz esperanzada pero también nerviosa. Semanas después, Álvaro apareció en la puerta con una sonrisa radiante. «Narán», dijo tendiéndole la mano, «esta vez me toca a mí ayudarte». Los dos se sentaron en la mesa de la cocina, hablando de contratos pequeños, de lotes de café de calidad para vender directamente a cafeterías locales. Yo, desde la esquina, fingía limpiar, pero por dentro estaba tan feliz que quería llorar. Mi Narán, mi hijo, estaba regresando. Narán se lanzó al trabajo como un hombre renacido. Pasaba noches escribiendo, llamando e incluso tostando café él mismo para probar la calidad. Hubo días de fracaso, clientes que lo rechazaban, pedidos devueltos por no cumplir con los estándares. Pero esta vez,
En vez de ahogarse en alcohol, Narán apretaba los dientes, corregía y seguía adelante. «Mamá, lo hago por Lilia», me dijo una noche bajo la luz de la luna entrando por la ventana. «No quiero que ella crezca con un padre inútil». Le tomé la mano sin decir palabra, pero en el fondo sabía que mi hijo estaba peleando por todos nosotros. Mientras tanto, yo cuidaba a Lilia y apoyaba a Narán. Cocinaba, anotaba pedidos pequeños y me encargaba de la salud de la niña. Ella debía tomar medicinas con regularidad y cada vez que la llevaba al doctor, rezaba para que su corazón se mantuviera estable hasta que pudiéramos pagar la cirugía. Pero entre las preocupaciones, Lilia empezó a sonreír por primera vez. Una tarde, cuando la llevé al parque, señaló una mariposa y se rió con alegría. «¡Abu, qué bonita!». La abracé con lágrimas rodando por mi cara. Su sonrisa era como un rayo de sol que disipaba la oscuridad en nuestra casa. Me recordó que, aunque la vida fuera dura, todavía tenía razones para seguir adelante. Los años pasaron como un sueño lento, mientras veía cómo mi pequeña familia volvía a recuperar la luz después de los días oscuros. Narán, mi hijo, de ser un hombre al que toda la ciudad de Oaxaca consideraba un fracasado, logró levantarse. Ya no era la sombra hundida en el alcohol. Reconstruyó todo, paso a paso, con una empresa de café orgánico llamada Café Amanecer. Amanecer. Ese nombre, dijo Narán, era por Lilia, porque ella había sido la luz que lo sacó de la oscuridad. Yo lo miraba de lejos, viendo cómo negociaba con las tostadoras, revisaba cada lote de café con manos cuidadosas, y el orgullo me llenaba el corazón. Pero en el fondo todavía sentía un dolor callado, las cicatrices que Alicia, mi exnuera, había dejado. Café Amanecer empezó a conseguir contratos con una cadena de supermercados locales. Al principio solo eran unas cuantas tienditas, pero pronto la fama de la calidad del café de Narán se extendió. «Doña Vargas, el café de Narán está buenísimo», me dijo un cliente habitual en el mercado, sonriendo. Yo le sonreí de vuelta, aunque por dentro seguía con la preocupación. Sabía que el camino no sería fácil y que Narán aún cargaba con el miedo al fracaso. Pero él no se rendía. Pagó las deudas viejas, esas que nos habían hecho perder la casa y hasta el sueño. Los acreedores de antes, los que amenazaban y golpeaban la puerta de mi casa en plena noche, ahora regresaban a darle la mano a Narán, a invitarlo a un café como si nunca hubiera pasado nada. «Mamá, no puedo creer que lo logré», me dijo una noche, cuando los dos estábamos en la mesa de la cocina frente a una taza de café caliente. Yo le tomé la mano, apretándola suave. «Lo lograste porque nunca te rendiste». Cada mañana veía a Narán llevar a Lilia a la primaria, la niña agarrada de la mano de su papá, brincando con su mochilita chiquita. Narán siempre sonreía con ella, pero yo alcanzaba a ver en sus ojos un dejo de preocupación. «Mamá, me da miedo no ser lo suficiente para Lilia», me confesó una vez, con la voz baja. «Ella merece un padre mejor». Negué con la cabeza y lo acerqué a mí. «Narán, eres el mejor padre que Lilia podría tener. No lo dudes jamás». Pero yo sabía que el dolor de los años de fracaso y la traición de Alicia todavía lo perseguían, como una espina que no se puede sacar. Lilia, mi niña, ya había crecido, lista e inteligente. Las maestras siempre me decían: «Lilia es una alumna excelente, doña Vargas. Siempre habla de su mamá abuela». Al oír eso, yo solo sonreía, aunque por dentro se me apretaba el corazón. Mamá abuela, así me llamaba Lilia, con todo su cariño e inocencia. Cada vez que me abrazaba, contándome de los dibujos que hacía en la escuela o de los cuentos que más le gustaban, sentía como si mi corazón se fuera remendando. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en Alicia, la madre que la había abandonado. ¿Cómo alguien puede darle la espalda a una niña como Lilia? Ese dolor, aunque ya habían pasado los años, seguía siendo como una herida que nunca cierra. Un día llevé a Lilia a su chequeo de rutina. La doctora, una mujer de mediana edad con mirada tierna, le revisó el corazón y me dijo:
La salud de la niña está más estable, doña Vargas, pero en unos años necesitará cirugía. Siga cuidándola bien. Asentí, abrazando más fuerte a Lilia, aunque por dentro se me hacía un nudo. Sabía que esa operación costaría mucho dinero, y nosotros no lo teníamos todavía. Esa noche me senté con Narán a hablar de un fondo de ahorro especial para Lilia. «Mamá, voy a dedicar todas las primeras ganancias de Café Amanecer para ella», me dijo, con voz firme. Yo lo miré y luego saqué en silencio el dinero de mi seguro de jubilación. «Yo también voy a aportar, Narán. Lo vamos a lograr». Él me tomó la mano sin decir nada, pero en su mirada estaba todo: gratitud y la determinación de proteger a Lilia. La señora Santiago, la vecina bondadosa, siempre estuvo a nuestro lado. A menudo llevaba y traía a Lilia de la escuela, tratándola como a su propia nieta. «Rosa, esta niña es un ángel», decía, acariciando el cabello de Lilia mientras ella comía tamales hechos por sus manos. Yo sonreía, pero por dentro sentía un profundo agradecimiento hacia ella. Si no hubiera sido por la señora Santiago, no sé cómo habría superado esos días tan difíciles. También encontré un grupo de madres solteras en la comunidad, mujeres fuertes que habían pasado por pérdidas y dolores como los míos. Nos reuníamos cada semana para hablar de la crianza, del dinero y de esos dolores que no siempre se podían decir en voz alta. «Rosa, eres una gran madre», me dijo una de las amigas del grupo, la señora Elena. «Lilia tiene suerte de tenerte». Yo negué con la cabeza, con las lágrimas a punto de salir. «No, la afortunada soy yo por tenerla a ella». Nuestra vida, aunque todavía complicada, empezó a llenarse de risas. En cada comida familiar, Lilia se sentaba entre Narán y yo, contando historias ingenuas de la escuela, de mariposas o de nubes extrañas que había visto. Le enseñé a preparar tamales, a amasar la masa de maíz y envolver bien en hojas de plátano. «Abuela, estos saben mejor que los del mercado», gritaba emocionada, con la boca llena de masa. Yo reía, limpiándole la cara, con el corazón cálido. Antes de dormir, le leía cuentos tradicionales de México, de princesas valientes y de jóvenes que superaban pruebas difíciles. A menudo se quedaba dormida sobre mi hombro, respirando con calma, y yo solo la abrazaba, disfrutando de esa paz tan rara. Narán, aunque todavía cargaba cicatrices del pasado, había aprendido a sonreír. Una noche, cuando Lilia se quedó dormida en el sofá, abrazada a mí, Narán nos miró con ojos llenos de ternura. «Mamá, gracias», dijo con voz ronca. «Si no fuera por usted, Lilia y yo, no sé qué habría sido de nosotros». Negué con la cabeza, apretándole la mano. «Somos familia, Narán. Yo hago todo por ti y por ella». En ese instante, sentí que los tres por fin éramos una verdadera familia, no por la sangre, sino por el amor y el sacrificio. Pero en lo más profundo, todavía no lograba borrar el dolor de Alicia. Cada vez que miraba a Lilia, recordaba aquel momento en que la abandonó, dejando a la niña llorando en la cuna. Yo había querido a Alicia, había pensado que sería la nuera que daría felicidad a Narán, pero ella traicionó todo, no solo a Narán, también a Lilia y a mí. Ese dolor era como una llama que ardía en silencio, quemándome siempre por dentro. Me repetía que ya la había perdonado, pero cada vez que pensaba en cómo se dio la vuelta y nos dejó, el corazón se me apretaba. ¿Cómo puede una madre abandonar a su hija? ¿Cómo alguien puede ser tan cruel? En aquellos días tranquilos, nunca imaginé que Alicia regresaría. Yo pensaba que había desaparecido para siempre, que jamás se atrevería a enfrentarnos después de lo que hizo, pero estaba equivocada. En medio de la felicidad, mientras veía a Lilia y Narán reírse juntos en la mesa, yo no sabía que se acercaba una tormenta, lista para destruir todo lo que con tanto cuidado habíamos construido. Aquella tarde de junio, el calor en Oaxaca era sofocante. El aire pesado me hacía querer llevar rápido a Lilia a casa. Acababa de recogerla de la escuela, la llevaba de la mano al cruzar la puerta, cuando apareció una silueta. Me detuve. El corazón me golpeaba en el pecho. Era Alicia. Ya no era la mujer deslumbrante de hace 10 años con vestidos Gucci y collares de oro. Estaba ahí, con un vestido de algodón sencillo,
un ramo de margaritas en brazos y el rostro demacrado maquillado con cuidado para lucir frágil y digno de compasión. Pero yo sabía bien que detrás de ese maquillaje, en su corazón no había cambiado nada. Apreté fuerte la mano de Lilia, intentando mantener la calma, aunque la rabia de hace 10 años volvió a encenderse, como un fuego que nunca se apagó. Alicia se acercó, con voz baja y temblorosa, como si actuara. Lilia, soy tu mamá. Lilia, con apenas 10 años, retrocedió, aferrándose a mi mano. Sus ojos estaban perdidos, llenos de miedo, como si mirara a una desconocida. Quise gritarle a Alicia, preguntarle con qué derecho llamaba hija a Lilia después de todo lo que hizo. Pero me contuve, solo la miré con frialdad. Alicia, dije con voz firme, ¿qué quieres? Ella sonrió, una sonrisa falsa que yo reconocí de inmediato, y propuso, Señora Vargas, ¿podemos hablar? Invito a usted y a Naran a un café en la Flor de Oaxaca, aquí cerca. Yo quiero explicar. Dudé, pero Lilia me apretó la mano con fuerza, como suplicando que no me alejara. Me incliné hacia ella y le susurré. No tengas miedo, estoy aquí. Al final asentí, no porque quisiera escuchar a Alicia, sino porque necesitaba saber qué estaba tramando. Llegamos a la Flor de Oaxaca, un lugar pequeño con paredes pintadas de amarillo y el aroma intenso a café recién hecho. Naran ya estaba allí, y su mirada desconfiada se endureció al ver a Alicia. Ella se sentó, puso el ramo sobre la mesa y empezó a hablar con voz melosa. Sé que estuve mal. Hace 10 años no fui lo bastante fuerte. Sufrí depresión posparto. La presión fue demasiado. No pude con eso. Me fui, pero nunca dejé de pensar en Lilia. Guardé silencio, mirándola directo a los ojos. Sus palabras fluían con facilidad, pero yo veía cómo sus pupilas se movían nerviosas, como si escondiera algo. Naran, a mi lado, frunció el ceño. ¿Depresión? Alicia, en 10 años no llamaste ni una sola vez. ¿A eso le llamas depresión? Su voz temblaba, mezcla de rabia y dolor. Alicia bajó la cabeza, secándose una lágrima. Falsa, lo sabía. Y siguió. He cambiado, Naran. Dejé el alcohol, dejé los cigarros. Ahora tengo un trabajo estable. Soy secretaria en una empresa de Monterrey. Solo quiero enmendar. Quiero estar cerca de Lilia. Cerré fuerte mi puño debajo de la mesa, conteniendo la furia. ¿Trabajo estable? No le creía nada. Pero Naran, mi hijo, parecía vacilar. La miraba con ojos más suaves. ¿De verdad te arrepientes? Quise gritarle a Naran, recordarle las noches en que Lilia lloraba desconsolada en la cuna, los días en que yo sola cargué con todo, pero callé, porque sabía que mi hijo aún guardaba un rincón de cariño por la mujer que destrozó su vida. Me limité a observar a Alicia, tratando de descifrar su verdadera intención en la mirada. Ella siguió, con voz trémula. No espero que me perdonen de inmediato, pero déjenme ver a Lilia, déjenme compensar a mi hija. No respondí, solo apreté más la mano de Lilia. La niña estaba pegada a mí, sin pronunciar palabra, con los ojos todavía llenos de miedo. Una semana después, Alicia apareció en la puerta de nuestra casa, con una muñeca bonita en la mano y una bolsa de dulces de colores. Para Lilia, dijo, con una sonrisa radiante como si nunca hubiera abandonado a la niña. La dejé entrar, no porque quisiera, sino porque Naran me dijo, «Mamá, déjala intentarlo. Tal vez de verdad se arrepiente». Miré a mi hijo, con el corazón pesado. Naran, aunque más fuerte que antes, seguía siendo demasiado confiado. Acepté, pero no aparté los ojos de Alicia. Ella se sentó en el suelo, tratando de hablar con Lilia. «¿Te gusta la muñeca? La escogí porque me pareció que se parece a ti». Lilia solo asintió levemente y luego corrió a esconderse detrás de mí, con sus manitas aferradas a mi ropa. Le acaricié la cabeza y le susurré. «No pasa nada, la abuela está aquí». Pero por dentro sentí una inquietud, como si una tormenta se acercara. Esa noche, Alicia se quedó a cenar por invitación de Naran. Se sentó frente a mí, con la mirada recorriendo nuestra pequeña casa que habíamos reconstruido con tanto cuidado.
Noté que se detuvo mucho tiempo en la foto colgada en la pared, la del día de la inauguración de Café Amanecer, cuando Narán, Lilia y yo estábamos juntos, sonriendo con alegría. «La casa es muy bonita», dijo Alicia con voz dulce. «Narán, hiciste un gran trabajo». Narán sonrió y contó sobre el nuevo contrato de exportación a España que Café Amanecer acababa de firmar. «No es tan grande como antes, pero alcanza para mantener a Lilia», dijo, con los ojos brillando al mirar a la niña. Noté que Alicia apretó con fuerza la taza entre sus manos y que la comisura de sus labios se levantó en una mueca extraña. Esa sonrisa me estremeció. Yo sabía que ella no había vuelto por Lilia. Venía detrás de algo más grande. En los días siguientes, Alicia empezó a venir más seguido. Traía regalos para Lilia, dulces, libros, ropa, y trataba de hablar con ella, pero la niña seguía distante, siempre buscando cómo evitarla, corriendo a abrazarme a mí o a Narán. «Abuela, no me gusta ella», me susurró una noche mientras yo le leía un cuento. Abracé a Lilia con el corazón dolido. «No tienes que tener miedo, yo te voy a proteger», le dije, aunque dentro de mí crecía una preocupación sin nombre. Podía sentir que Alicia no era sincera. Cada vez que miraba a Narán, sus ojos no mostraban arrepentimiento, sino cálculo. Yo había pensado que tal vez podría perdonarla por el bien de Lilia, pero ahora, al verla intentar colarse en nuestra vida, entendí que no podía. Narán, en cambio, se ablandó. Una noche, cuando Alicia se fue, él se sentó junto a mí y dijo en voz baja: «Mamá, quizá de verdad quiere enmendarse. No quiero que Lilia crezca sin su madre». Lo miré, con ganas de gritarle que Alicia no lo merecía, pero solo suspiré. «Narán, tienes que tener cuidado. Yo no confío en ella». Él asintió, pero vi que en sus ojos todavía había un poco de esperanza. Yo sabía que, en el fondo, Narán aún no podía olvidar a Alicia, la mujer que alguna vez lo fue todo para él. Y eso me daba miedo. Miedo de que ella volviera a lastimar a mi hijo. Miedo de que destruyera la familia que habíamos construido con tanto esfuerzo. El dolor de hace 10 años volvió a cortarme como una navaja. Yo había querido a Alicia como a una hija, había pasado horas sentada con ella compartiendo la vida, había soñado con una familia feliz. Pero ella traicionó todo, abandonó a Narán cuando más la necesitaba, dejó a Lilia sin mirar atrás. Y ahora volvía con disculpas dulces y regalos, pero yo no podía borrar la sensación de que escondía un plan. Cada vez que miraba a Lilia, recordaba las noches en que lloraba sin consuelo en la cuna, los días en que tuve que hacerme fuerte para sacarla adelante. Alicia no tiene derecho a volver a entrar en nuestra vida nunca más. Las semanas siguientes, Alicia empezó a aparecer en nuestra casa cada vez con más frecuencia, como un fantasma que nadie había invitado. Ya no mantenía la apariencia frágil del principio, sino que dejaba ver una actitud controladora que me helaba la sangre. Se hacía llamar la madre de Lilia, con una voz dulce pero cargada de presión. «Llámame mamá, Lilia, eres mi hija». Lilia, mi nieta pequeña, solo negaba con la cabeza. Se aferraba a mí con sus ojitos redondos llenos de miedo. Apreté fuerte su manita, conteniendo la rabia que me ardía en el pecho. Alicia no tenía derecho a llamarla hija, no después de 10 años de haberla abandonado sin voltear atrás ni una sola vez. Pero me quedé en silencio, observando, porque sabía que ocultaba algo. Sus disculpas, los regalos, todo era solo una fachada para un plan que aún no alcanzaba a ver con claridad. Empecé a sentirme incómoda, no solo por la actitud de Alicia, sino también por la manera en que intentaba meterse en nuestra vida. Venía a la casa, se sentaba en la mesa como si nunca se hubiera ido, preguntaba por el trabajo de Narán con un falso interés. «Narán, lo haces muy bien con Café Amanecer», decía, pero sus ojos eran fríos, como calculando cada peso que ganaba mi hijo. No dije nada, pero una sensación de inquietud me recorrió. Alicia no había vuelto por arrepentimiento ni por Lilia. Ella buscaba algo más grande, y temía que eso terminara destruyendo la pequeña familia que habíamos levantado con tanto esfuerzo. Una tarde, cuando fui a recoger a Lilia a la escuela, me quedé helada al ver a Alicia parada en la entrada, hablando con la maestra de la niña. Llevaba un vestido azul claro, el cabello recogido en un moño alto,
y sonreía radiante como si fuera una madre ejemplar. «Soy la mamá de Lilia», la escuché decir, con voz segura, mientras firmaba en el registro de salida. Sentí que el corazón se me detenía. Me acerqué, con la voz temblando de coraje. «Alicia, ¿qué estás haciendo? No tienes derecho». Ella giró la cara, la sonrisa intacta, pero los ojos fríos. «Señora Vargas, soy la madre biológica de Lilia. Tengo todo el derecho». Los demás padres comenzaron a murmurar. Las miradas curiosas se concentraron en nosotras. Intenté mantener la calma, pero la rabia estalló. «¿Derecho? Abandonaste a la niña cuando apenas tenía 3 meses. No mereces llamarte madre». Alicia torció los labios, bajó la voz pero con filo cortante. «No podrá quedarse con la niña para siempre, señora Vargas. Lilia es mía». Quise abofetearla, gritarle al mundo la verdad, pero Lilia corrió hacia mí, se aferró a mi cintura y rompió en llanto. «Abuela, quiero irme a casa». La abracé, acariciándole la espalda para calmarla y me di la vuelta, pero en mi interior sabía que esa batalla apenas comenzaba. Días después, un cartero tocó a mi puerta y me entregó un sobre grueso. Lo abrí y sentí que el alma se me caía al suelo. Era una citación judicial. Alicia había presentado formalmente una demanda reclamando la custodia de Lilia y parte de los bienes de su antiguo matrimonio con Narán. Pedía 25 millones de pesos, exactamente el valor actual de Café Amanecer, la empresa que Narán había reconstruido con sudor y lágrimas. Le mostré el documento a Narán, y mi hijo, que ya se había vuelto más fuerte, se dejó caer en la silla con la mirada perdida. «Mamá, ella sabe exactamente cuánto vale la empresa», murmuró con la voz quebrada. Volvió por dinero. Le tomé la mano, intentando transmitir calma. «No la dejaremos ganar, hijo, nunca». Pero por dentro sentía un dolor agudo, no solo por la traición de Alicia, sino porque sabía que estaba usando a Lilia como una ficha para conseguir lo que quería. En la primera sesión de conciliación, Alicia apareció con Tomás Rivas, su nuevo esposo. Él, un hombre alto con un traje mal ajustado, estaba de pie junto a Alicia, con la mirada llena de autosuficiencia. Los miré y todas mis dudas se confirmaron. Alicia no había regresado para reconciliarse con Narán ni con Lilia. Ella ya tenía a otro hombre, otro plan. En la sala de conciliación, Tomás se levantó con voz fuerte. «El niño tiene derecho a estar con su madre y Alicia tiene derecho a la parte de los bienes del matrimonio». Apreté con fuerza la mano de Lilia, sintiendo la pequeña mano de la niña temblar dentro de la mía. Alicia, sentada enfrente, empezó a llorar, con voz entrecortada. «La señora Vargas me impidió ver a mi hija durante 10 años. Yo solo quiero ser madre». Quise gritar que estaba mintiendo, que jamás se interesó por Lilia ni una sola vez. Pero guardé silencio, porque sabía que no era el momento de explotar. Lo que más me rompió el corazón fue cuando los padres de Alicia, los señores Morales, entraron como testigos. Ellos, que antes habían dicho fríamente que Lilia no era su responsabilidad, ahora se presentaban ante el juez, asegurando con voz fluida: «Muchas veces quisimos visitar a nuestra nieta, pero la señora Vargas nos lo prohibió. Ella es egoísta, quiere quedarse con Lilia para ella sola». Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Esas mentiras descaradas, viniendo justamente de quienes le habían dado la espalda a su nieta, me dieron ganas de levantarme y gritar la verdad. Pero solo apreté la mano de Lilia, miré a la niña y vi sus ojos llenos de lágrimas. «Abuela, no quiero alejarme de ti», susurró. Me incliné y la besé en la frente. «No dejaré que nadie te lleve». «Te lo prometo, Narán». Sentado a mi lado, ya no pudo contenerse. Al escuchar las palabras de los Morales, se levantó de golpe, con la voz temblando de rabia. «¡Mienten! Ustedes nunca se preocuparon por Lilia». Los guardias tuvieron que detenerlo para que no se lanzara contra Alicia. Le tomé la mano a mi hijo y le susurré: «Cálmate, Narán. Vamos a demostrar la verdad». Pero en sus ojos vi el dolor mezclado con furia. Él había creído en Alicia, había esperado que de verdad se arrepintiera, y ahora se daba cuenta de que lo habían engañado otra vez. Al mirarlo, sentí que el corazón se me rompía.
Alicia no solo nos traicionó hace 10 años, ahora también estaba abriendo heridas viejas y usando a Lilia para clavar un puñal en el corazón de mi familia. El tribunal declaró que el caso debía ir a juicio formal y la fecha fue fijada para 3 meses después. Al salir de la sala de conciliación, abracé a Lilia, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. Miré a Alicia y su mirada ya no fingía debilidad, sino que era fría y calculadora. Sabía que no había vuelto por amor a Lilia. Ella quería dinero, quería destruir lo que Narán y yo habíamos construido. Alguna vez consideré a Alicia como a una hija, pensé que sería parte de esta familia, pero ahora era solo una enemiga, y juré que haría todo para proteger a Lilia, para mantenerla lejos de las manos de una madre que no lo merecía. En los días posteriores a la conciliación, sentía como si estuviera entrando en una batalla que nunca quise librar. El citatorio estaba sobre la mesa de la cocina, como un recordatorio de que Alicia, quien alguna vez fue mi nuera, ahora intentaba arrebatarme a Lilia y destrozar lo que habíamos construido. No podía permitir que eso sucediera. Busqué a la licenciada Julia Hernández, una abogada que doña Santiago, mi vecina de confianza, me había recomendado. Julia era una mujer de poco más de 40 años, con el cabello corto teñido de plateado, la mirada aguda pero cálida. Cuando entré en su pequeña oficina, llevando el citatorio y también mi dolor, Julia se sentó a escuchar cada detalle de mi historia. Desde que Alicia abandonó a Lilia, hasta los años en que Narán y yo nos esforzamos para criarla, y la manera en que ella había regresado con sus mentiras. Cuando terminé de hablar, con las lágrimas rodando por mis mejillas, Julia puso su mano sobre mi hombro y dijo con firmeza: «Señora Vargas, no vamos a perder esta batalla, se lo prometo». Las palabras de Julia fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Me limpié las lágrimas, asentí, aunque por dentro seguía con el corazón pesado. Sabía que esta batalla no era solo legal, también era sobre el honor, sobre el amor que le tengo a Lilia y sobre el futuro de nuestra familia. Julia se puso de inmediato a trabajar, guiándome para reunir pruebas. Revisamos cada expediente médico, desde los primeros días en que llevé a Lilia al doctor, las vacunas, las noches que pasé en vela cuidándola cuando tenía fiebre alta. Presenté el testimonio de su maestra, la señorita Ana, quien escribió una carta larga describiendo cómo Lilia siempre me llamaba mamá abuela y me veía como su única familia. Julia también encontró a una psicóloga infantil, la señora Clara, quien aseguró que separar a Lilia de mí le causaría un daño profundo. «Señora Vargas», dijo Clara cuando nos reunimos, «Lilia la necesita. Ella la ve como su mundo entero». Escuchar esas palabras me llenó de alegría y de dolor. Alegría por el amor de Lilia hacia mí. Dolor porque Alicia quisiera arrebatarme eso. Julia no se detuvo ahí. Contrató a Ignacio Duarte, un investigador privado delgado y con una mirada tan filosa como un cuchillo. «Señora Vargas, necesitamos saber qué traman Alicia y su nuevo marido», dijo Julia. Ignacio empezó a seguirlos y en pocas semanas regresó con noticias que me helaron la sangre. «Tomás Rivas está hundido en deudas», dijo, dejando un expediente sobre la mesa. «Pasa seguido por los casinos de Monterrey y ya tiene antecedentes por altercados. Alicia no es la que manda, señora Vargas. Sospecho que Tomás es quien la está empujando a reclamar la custodia de Lilia y los bienes». Me quedé ahí sentada, con las manos temblando mientras pasaba las páginas. Las fotos de Tomás saliendo del casino, con la mirada enrojecida, me hicieron estremecer. Pero lo que más me dolió fue Alicia. No solo nos traicionó hace 10 años, ahora dejaba que un hombre así la manipulara, usando a Lilia como herramienta para hacer dinero. Mientras tanto, Alicia no paraba de decir por todos lados que yo le había robado a su hija. Iba al mercado, se encontraba con viejos conocidos y llorando contaba que yo le había impedido ver a Lilia durante 10 años. Escuchaba los murmullos de los vecinos, sentía las miradas curiosas cuando pasaba. «Señora Vargas, ¿es cierto?», me preguntó una vendedora, con voz llena de duda. Yo solo negué con la cabeza y sonreí con tristeza. «Usted sabe cómo he vivido. Por suerte, la comunidad a mi alrededor, mis vecinos, el grupo de madres solteras al que pertenezco, estaban de mi lado. La señora Santiago, la maestra Ana y también la señora Elena del grupo de madres
Todas estaban dispuestas a testificar. «Rosa, sabemos todo lo que te has sacrificado por Lilia», dijo Elena, tomando mi mano en una reunión. «Ella no puede quitarte a la niña». Esas palabras me hicieron llorar. No estaba sola, pero la traición de Alicia seguía doliendo como un cuchillo en el corazón. En una reunión privada en la oficina de Julia, ella nos miró seria a mí y a Naran. «Naran, en el juicio tienes que mantenerte calmado. La rabia puede perjudicarnos». Naran asintió, pero yo podía ver en sus ojos el fuego de la indignación. «No soporto escuchar sus mentiras, mamá», me dijo después de la reunión, con la voz temblorosa. «Ella no merece a Lilia». Le tomé la mano y traté de hablar con serenidad. «Hijo, lo sé, pero tenemos que pelear con la cabeza, no con el corazón». Sin embargo, por dentro yo también ardía de rabia. Alicia no solo había herido a Naran y a Lilia, también me había herido a mí, a la mujer que la quiso como a una hija y que alguna vez soñó con verla traer felicidad a esta familia. Cada noche, cuando Lilia ya dormía profundamente, me sentaba junto a la ventana y miraba el viejo cactus frente a la casa. Recordaba los días en que Alicia todavía estaba aquí, cuando reía, cuando hacíamos juntas los tamales para las fiestas. Yo la quise, creí de verdad que sería parte de la familia, pero ahora estaba frente a mí, usando mentiras para intentar arrebatarme a Lilia, para quitarme también los años que había sacrificado. Ese dolor, como una cicatriz que nunca sana, crecía cada vez que pensaba en el juicio que se acercaba. No le tenía miedo a Alicia ni a Tomás, pero temía por Lilia, temía que la niña sufriera por las ambiciones egoístas de su madre. Al salir de la oficina de Julia, tomé fuerte la mano de Lilia, sintiendo su manita pequeña dentro de la mía. «Abuela, yo voy a estar contigo para siempre, ¿verdad?», me preguntó con voz inocente pero cargada de ansiedad. Me incliné y besé su frente. «Para siempre, mi amor, te lo prometo». Pero en mi interior sabía que no sería fácil cumplir esa promesa. Esta batalla no era solo legal, era de honor, de amor y del futuro de Lilia. Juré en silencio protegerla hasta el final, sin importar contra quién me enfrentara, sin importar el precio. Una tarde, mientras la luz amarillenta del sol entraba por la ventana de la pequeña oficina de Ignacio Duarte, recibí una llamada de él. Su voz al teléfono sonaba grave y urgente. «Señora Vargas, tiene que venir de inmediato. Encontré algo importante». Salí apurada de la casa, dejando a Lilia con la señora Santiago, con el corazón inquieto. De camino, no podía dejar de pensar en Alicia, en sus mentiras, y en Lilia, la niña a la que había entregado todo mi corazón para proteger. La oficina de Ignacio estaba en una esquina polvorienta, con paredes manchadas y olor a café viejo. Cuando entré, él estaba sentado tras su escritorio, con un grueso expediente frente a él. «Siéntese», dijo, con mirada seria. «Esto lo cambia todo». Ignacio empujó el expediente hacia mí. En la portada se leía «Hospital General de México, Lilia Vargas». Lo abrí con las manos temblorosas y vi los resultados de los análisis de sangre de la primera vez que llevé a Lilia al hospital por su problema cardíaco congénito. Ignacio señaló una línea, bajando la voz. «El tipo de sangre de Lilia es O. Naran es AB. Alicia también es O. Señora Vargas, según la genética, un hijo de un AB y un O no puede ser O». Me quedé helada, como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Lilia, la niña a la que había criado como hija, no era hija biológica de Naran. Miré a Ignacio, con la boca seca, incapaz de hablar, pero él no se detuvo. «Hay más», dijo, empujando hacia mí un sobre con fotos y otros documentos. Las fotos mostraban a Alicia con un hombre desconocido, más joven que Naran, con una sonrisa arrogante. Ignacio explicó: «Él es Marco Esquivel, compañero de universidad de Alicia. Ellos tuvieron algo justo antes de que se casara con Naran». Pasé una por una las fotos, viendo a Alicia y a Marco muy juntos en un bar, con ella sonriendo radiante, nada parecida a una mujer a punto de casarse. Ignacio continuó, mostrando un archivo de mensajes antiguos que había obtenido de un reporte policial cuando Marco fue arrestado por alterar el orden público.
En uno de esos mensajes, Alicia escribió: Marco, estoy embarazada de tu hijo, no sé qué hacer. Marco respondió, frío: no me metas en esto, solo dile a tu estúpido marido que es suyo. Leí con las manos temblando, con lágrimas asomando. Alicia no solo había traicionado a Narán, también engañó a toda nuestra familia, usando a Lilia como una carta para ocultar su engaño. Me quedé inmóvil. El expediente cayó sobre la mesa. Ignacio me miró y con voz firme dijo: Señora, esta es nuestra carta más fuerte. Con estas pruebas, Alicia no tiene ninguna posibilidad de ganar el juicio. Asentí, pero dentro de mí había una tormenta. No sabía cómo enfrentar esa verdad. Lilia, la niña a la que amo más que a mi propia vida, no era hija de sangre de mi hijo. ¿Pero eso importa? Para mí, para Narán, Lilia lo es todo. Le pedí a Ignacio que mantuviera esa información en secreto hasta la audiencia oficial. Que nadie lo sepa, ni siquiera la abogada Julia, le dije con la voz temblorosa. Necesito tiempo para hablar con Narán. Ignacio asintió, con una mirada llena de compasión. Lo entiendo, señora Vargas. Usted es una madre increíble. De camino a casa, no podía dejar de pensar en Lilia, en Narán y en todos los años que habíamos pasado juntos. Alicia no solo abandonó a la niña, también nos engañó desde el principio. El dolor por su traición, por haber usado a Lilia para ocultar su secreto, era como una daga clavada en mi corazón. Yo había considerado a Alicia como a una hija, había pasado horas escuchándola, compartiendo, esperando que trajera felicidad a Narán. Pero ahora solo la veía como una mentirosa, alguien capaz de dañar incluso a la hija que ella misma trajo al mundo. Esa noche, cuando Lilia ya dormía profundamente, me senté en la mesa de la cocina con Narán. Coloqué el expediente frente a él y con la voz entrecortada le dije: Narán, necesito contarte algo. Le relaté todo, los resultados de las pruebas de sangre, los mensajes de Alicia, la verdad sobre Marco. Narán se quedó en silencio, con la mirada perdida y las manos apretando con fuerza el borde de la mesa. Temí que explotara, que volviera a caer en la oscuridad como 10 años atrás. Pero después de un largo silencio, Narán suspiró y con un tono grave dijo: La sangre no importa, mamá. He amado a Lilia desde que era un recién nacido. Ella es mi hija y siempre lo será. Lo miré con lágrimas rodando por mis mejillas. Lo abracé, sintiendo mi corazón dolido pero cálido al mismo tiempo. Narán, pese a todo el daño sufrido, seguía eligiendo amar a Lilia sin condiciones. En ese momento, supe que nuestra familia era más fuerte que cualquier secreto. Mientras tanto, Julia seguía preparando el expediente para el juicio. Reunía cada prueba para demostrar que Alicia y Tomás solo buscaban dinero. Señora Vargas, ellos no sienten amor por Lilia, me dijo en una reunión. Todo se trata de los 25 millones de pesos de Café Amanecer. Asentí, aunque mi corazón estaba pesado. No solo estaba luchando por quedarme con Lilia, también por proteger el honor de mi familia, por demostrar que nuestro amor por ella valía más que cualquier mentira. Cada noche, al sentarme junto a la cama de Lilia y verla dormir, recordaba aquellos primeros días en que la cargaba en brazos, cuando Alicia se marchó sin decir una palabra. Le había prometido protegerla, y ahora que el secreto salía a la luz, mi determinación era aún mayor. Alicia nos había herido demasiado, pero no iba a permitir que ganara. Le acaricié el cabello a Lilia y le susurré: No dejaré que nadie te lleve, mi amor. En mi interior sabía que se acercaba la mayor batalla de mi vida, y estaba lista para afrontarla, no solo por Lilia, sino también por la pequeña familia que había construido con tanto sudor y lágrimas. Llegó el día del juicio, la sala estaba repleta de gente, el ambiente cargado como antes de una tormenta. Me senté en la primera fila, con Lilia acurrucada a mi lado, su manita temblorosa apretando la mía. El murmullo del público llenaba el lugar. Las miradas curiosas de vecinos, amigos y hasta periodistas locales se dirigían hacia nosotros. Intentaba mantenerme serena, aunque por dentro era un mar agitado. Alicia, la que alguna vez fue mi nuera, estaba ahora frente a mí, vestida con una blusa blanca impecable, el cabello recogido y el rostro maquillado apenas para parecer una víctima indefensa. A su lado,
Tomás Rivas, su nuevo esposo, con un traje mal ajustado y una expresión arrogante. Detrás de ellos, sus padres, los Morales, con semblantes severos como si fueran abuelos dedicados. Al mirarlos, sentí el corazón encogerse, no solo por las mentiras que estaban a punto de decir, sino también por el dolor de ser traicionada por quienes alguna vez fueron parte de mi familia. El juez, un hombre mayor con el rostro marcado por los años, golpeó el mazo para pedir silencio. El juicio comenzó y llamaron a Alicia al estrado. Ella bajó la cabeza, la voz temblorosa, las lágrimas rodando por sus mejillas. Me equivoqué al irme hace 10 años, señor, pero nunca dejé de amar a mi hija, la señora Vargas. Ella fue egoísta, me arrebató a Lilia de los brazos y no me permitió verla en todo este tiempo. Yo escuchaba con los puños cerrados bajo la mesa. Las palabras de Alicia fluían como una obra de teatro ensayada al detalle. Lloraba desconsoladamente. Se secaba las lágrimas con un pañuelo y la gente empezó a murmurar. Algunos me miraban con sospecha. Yo quería levantarme, gritar que mentía, que jamás había preguntado por Lilia ni una sola vez. Pero guardé silencio, porque sabía que aún no era mi momento. Los señores Morales fueron llamados después. La señora Morales, con un tono tembloroso y fingido, dijo: «Intentamos visitar a nuestra nieta, pero la señora Vargas no lo permitió. Ella quería quedarse con Lilia para sí misma, como si nosotros no fuéramos familia». El señor Morales asintió y añadió: «Nos duele mucho, señor. Lilia es nuestra nieta, pero la señora Vargas nos cerró la puerta, no nos dejó acercarnos». Sentí que el corazón se me apretaba. Esas mismas personas que antes dijeron fríamente que Lilia no era su responsabilidad, ahora estaban ahí, mintiendo sin parpadear. Bajé la vista hacia Lilia, que me miraba con los ojos llenos de lágrimas. «Abuela, lo que dicen está mal, ¿verdad?». Apreté su mano y le susurré: «Sí, mi amor, les mostraremos la verdad». La abogada Julia Hernández se puso de pie, su mirada fría pero serena. Empezó a rebatir con voz firme y clara: «Señor juez, tenemos pruebas de que la señora Vargas y el señor Naran Vargas han sido los únicos que cuidaron de Lilia desde que nació», presentó la declaración de la maestra Ana, quien contó que la niña siempre me llamaba mamá abuela y me veía como su única familia. Luego habló la psicóloga infantil, la señora Clara, quien aseguró que separar a Lilia de mí y de Naran le causaría un daño emocional grave. Finalmente, la vecina, la señora Santiago, que nos había acompañado en los peores momentos, subió al estrado. «He visto cómo la señora Vargas se ha sacrificado», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Ella crió a Lilia como a una hija, mientras Alicia nunca apareció, ni una sola vez». La sala quedó en silencio. Algunos empezaron a asentir, y vi cómo las miradas de duda comenzaban a volverse hacia Alicia. El ambiente en la sala estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Alicia, incapaz de soportar la presión, se levantó de golpe y me señaló con un dedo, chillando. «Eso fue porque Lilia era demasiado pequeña. La apartaron de mí desde el inicio, la manipularon para ponerla en mi contra». Se volvió hacia el juez con lágrimas corriendo por su rostro. «Soy su madre biológica, tengo derecho a estar con mi hija». La gente volvió a murmurar, y sentí cómo algunos me observaban con desconfianza. Pero yo no repliqué. Me puse de pie con calma, tomé el expediente sellado que Ignacio me había entregado y caminé hasta la mesa del juez. «Señor», dije con voz grave pero firme, «solicito presentar esta prueba». La sala contuvo el aliento y sentí la mirada aterrada de Alicia clavada en mí desde atrás. El juez abrió el sobre, hojeó cada página y su mirada se volvió fría. Levantó la vista, miró directo a Alicia. «Lilia no tiene ningún vínculo de sangre con Naran Vargas». La sala explotó. Los murmullos se levantaron como una ola. Alicia se puso pálida. Los labios le temblaban y sus manos se aferraron a la silla como si temiera caerse. Tomás, sentado a su lado, la miró con asco. Julia se puso de pie y continuó: «Señor juez, tenemos pruebas de que el padre biológico de Lilia es Marco Esquivel, un viejo amigo de la señora Morales».
Mostró los mensajes entre Alicia y Marco, donde ella confesaba estar embarazada de él antes de casarse con Naran. La sala volvió a alborotarse. Algunos susurraban el nombre de Marco, un tipo conocido en el barrio por sus problemas, detenido varias veces por peleas en bares. El juez se giró hacia Alicia con voz firme. «Señora Morales, ¿usted sabía esta verdad?» Alicia se quedó muda. Los labios se le movían sin poder pronunciar palabra. Su rostro estaba blanco, como si toda su fachada hubiera sido destrozada. Tomás se levantó de golpe y le apuntó con el dedo. «Me engañaste. Dijiste que el niño era de Naran, que nos íbamos a repartir la herencia». Su voz retumbó en toda la sala. «Eres una mentirosa». Después se dio la vuelta y salió, dejando a Alicia desplomada en la silla, con la cabeza gacha. Yo la miré, no con satisfacción, sino con un dolor profundo. Esa mujer que había sido mi nuera, que una vez se sentó a mi lado a preparar tamales, ahora no era más que una farsante desenmascarada. Tras horas de discusiones tensas, la sala quedó en silencio cuando el juez golpeó el mazo. Su voz sonó fuerte y justa. La custodia legal de Lilia Vargas corresponde a Rosa Vargas y Naran Vargas. Sentí que el mundo se detenía y un calor recorrió mi pecho. Lilia, sentada junto a mí, me abrazó fuerte, con sus manitas apretando las mías. El juez siguió. Alicia Morales solo tendrá derecho a visitas supervisadas y no podrá reclamar bienes, ya que Lilia no es hija biológica de Naran Vargas, y todo el patrimonio actual fue construido después de que el matrimonio terminara. Escuché aquello con lágrimas corriéndome por el rostro, no de alegría, sino porque por fin nuestra familia estaba protegida. Alicia se hundió en la silla, llorando sin voz, con la cara deshecha como si hubiera perdido todo. Los señores Morales, sus padres, fueron reprendidos por falso testimonio y perdieron el derecho a ver a Lilia, salvo que yo lo autorizara. Bajaron la cabeza y salieron en silencio, sin mirar a nadie. Naran se arrodilló frente a Lilia, la abrazó con voz rota pero firme. «Eres mi hija, Lilia. Nada puede cambiar eso». Los periodistas llenaban la sala, levantando cámaras, los flashes no paraban de estallar. Abrí los brazos para abrazar a padre e hija, las lágrimas seguían cayendo por mis mejillas. En ese instante sentí la unión de nuestra familia, no por la sangre, sino por el amor y los años de sacrificio. La gente murmuraba alrededor, pero no me importaba. Solo sabía que Lilia, la luz de mi vida, seguía aquí, entre mis brazos. Meses después, nuestra vida volvió a la calma, como una brisa suave tras la tormenta. Naran abrió otra sucursal de Café Amanecer en Puebla y el negocio prosperaba. Los cafés locales empezaron a hacer más pedidos y el nombre de Café Amanecer se convirtió poco a poco en orgullo de Oaxaca. «Mamá, creo que lo estoy logrando», me dijo Naran una noche mientras estábamos en la mesa de la cocina con una taza de café recién hecho. Sonreí, le tomé la mano. «Lo logras porque nunca te rindes». Pero en los ojos de Naran aún se notaba una sombra de inquietud, como si temiera que toda esa felicidad pudiera desvanecerse. Lilia, mi pequeña, fue recuperándose poco a poco después de la cirugía de corazón que salió bien. Todavía recuerdo el día en que la sacaron de la sala de operaciones, con el rostro pálido pero con una sonrisa débil que me derritió el alma. «Abuela, ya estoy bien», susurró, y yo la abracé llorando como una niña. Ahora, Lilia se ha convertido en una niña activa, llena de vida, que siempre corretea por el patio contando historias ingenuas sobre la escuela y sus amigos. «Abuela, hoy dibujé una mariposa enorme», gritó emocionada, mostrando el dibujo lleno de colores. Le acaricié la cabeza con ternura, el corazón se me llenaba de calor, pero el dolor de lo que Alicia había hecho seguía ahí. Cada noche, nuestra familia se reúne en la pequeña cocina, comemos tamales y contamos chistes. Lilia se sienta entre Naran y yo, soltando carcajadas cuando le hablo de mis días de infancia, cuando mi madre me enseñaba a envolver los tamales. «Abuela, cuéntame más», insistía, y Naran sonreía con una mirada dulce. Doña Santiago también venía seguido a visitarnos, trayendo galletas caseras y queriendo a Lilia como si fuera su nieta. «Rosa, esta niña es un regalo del cielo», decía mientras acariciaba el cabello de Lilia. Yo asentía,
pero en el fondo sabía que ese regalo había costado demasiadas lágrimas. Mientras tanto, me enteré de que Tomás había abandonado a Alicia, igual que ella lo había hecho con Naran 10 años atrás. Estaba endeudada y tenía que vivir con sus padres en la miseria. Nadie confiaba ya en ella, ni siquiera quienes fueron sus amigos. Una vez, me crucé con Alicia en el centro comunitario, cuando llevaba a Lilia a su clase de dibujo. Estaba ahí, delgada, con la mirada cansada, sin nada de la altivez de antes. «Señora Vargas», me llamó con voz temblorosa, «lo siento, por todo». La miré, y dentro de mí se levantó una ola de enojo y dolor mezclados. Quise decir algo, quise preguntarle cómo había podido ser tan cruel, pero solo guardé silencio. Tomé la mano de Lilia y me marché. «Abuela, ¿qué le pasaba a esa señora? ¿Por qué te pidió perdón?», preguntó Lilia con inocencia. Le sonreí con tristeza. «No pasa nada, mi amor, vámonos a casa». Para el cumpleaños número 12 de Lilia, organizamos una pequeña fiesta en el patio trasero. Doña Santiago llevó un flan, Naran decoró con globos y yo preparé una bandeja de tamales que a Lilia le encantaban. La niña se paró frente al pastel de cumpleaños, con los ojos brillando mientras soplaba las velas, y gritó su deseo: «Quiero que nuestra familia esté unida para siempre». Naran y yo aplaudimos, cantamos las mañanitas y en ese instante sentí que la felicidad me inundaba. Miré a Naran y a Lilia, las dos personas más importantes de mi vida, y supe que habíamos vencido, no solo en el juzgado, sino en el corazón de Lilia. Ella corrió a abrazarme, sonriendo radiante. «Abuela, yo te quiero más que a nadie en el mundo». La abracé, con lágrimas deslizándose por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Nuestra familia, a pesar de todo el sufrimiento, seguía en pie. Y en esa pequeña cocina, entre las risas de Lilia y la mirada cálida de Naran, supe que, sin importar el precio, esta familia lo era todo para mí. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.